Muy buenos días a todos. Para nosotros es un motivo de gran satisfacción poder compartir unos momentos de esta mañana con todos ustedes sobre este magnífico avance, como lo han explicado Margarita y Rodrigo, en materia de autorregulación. De verdad es un ejemplo para la industria y para el país que decidan, después de un trabajo de mucho tiempo, empezar a autorregularse. Yo creo que en la medida en que todas las personas siempre pensáramos más en la autorregulación de nuestros negocios, de nuestra vida y de nuestras relaciones, estoy segura que el mundo y esta sociedad serían mucho mejores. Nosotros vamos a contarles a lo largo de los 13 capítulos y los 2 anexos que tiene este código, lo que como Secretaría Técnica hemos encontrado que regula de manera profunda este documento, lo que está previendo y previniendo y aquellos altos advertencias o prohibiciones que tiene, que como lo dijeron mis antecesores, está básicamente establecido en proceder con transparencia y con ética en las relaciones con los grupos de interés. También, después del break, vamos a contarles cómo ha ido el balance inicial en la implementación del código y algunos temas de procedimiento. El primer capítulo del código enmarca los principios rectores del mismo, básicamente en lo que es el compromiso que adquirieron esta industria al establecerlo con la sociedad y el aseguramiento que busca. ¿En qué? En que la industria farmacéutica y sus agentes a lo largo de toda la cadena de negocio se relacionen con sus diferentes grupos de interés basándose en unos comportamientos y cumplimientos no solamente de las regulaciones, sino de todo lo que tiene establecido el código en materias tan específicas como por ejemplo la promoción, como por ejemplo las interacciones, como por ejemplo los ensayos clínicos, soportado en los valores que como organización, como agremiación tiene la ANDI, tanto la Cámara como el gremio en sí, que son valores universalmente reconocidos y comportamientos sobre los cuales se manifiesta la ética y la transparencia. El propósito y el alcance de este código está en darle lineamientos a la industria farmacéutica, a las compañías, para que su conducta ética y transparente se refleje no solamente en lo que se quiere preservar, sino también en lo que no se quiere incentivar y en lo que se quiere prohibir, preservando siempre la autonomía en las prescripciones, no incentivando el consumo irracional de medicamentos y prohibiendo la influencia indebida en la prescripción. El código también es muy claro en qué no está dentro de los lineamientos del código y no están las interrelaciones comerciales al interior y al exterior de las compañías. Y esto es muy claro porque es un código de ética y de transparencia. Y esas interrelaciones comerciales tienen unas regulaciones propias en materia legal. Y si bien la ética y el derecho son ciencias que están íntimamente relacionadas, hay ciertos aspectos que, además de exigir un comportamiento ético, tienen en materia legal unas regulaciones específicas. Es el caso, por ejemplo, del tema de la competencia, es el caso, por ejemplo, de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. El código habla de manera muy detallada de lo que se entiende como la información de promoción. De todas las actividades somos conscientes de que en cualquier negocio el tema de la promoción es un tema supremamente importante y desde el punto de vista del desarrollo del negocio fundamental. Pues bien, el código busca dentro de este punto
que haya objetividad y claridad. En ningún momento el código dice que no haya publicidad, promoción, sino que esta sea objetiva y clara, y por eso de manera integral regula los aspectos que consideraron ustedes en la construcción importantes y fundamentales para el desarrollo de estas actividades. En primer lugar, habla de la transparencia de la información, haciendo énfasis especialmente en lo que son la responsabilidad y la claridad en las promociones. Enseguida hace referencia también a los temas de citación de fuentes, haciendo de manera específica énfasis en que se cite con claridad a los autores cuando se trata de estudios, cuando se trata de citas bibliográficas. Pide que las compañías tengan unas políticas claras, corporativas en materia de promoción que cubran todo el espectro que tiene la actividad, desde su diseño hasta sus avales científicos, como lo consideren las compañías que al interior deben hacerlo. También regula lo relativo a la formación de los promotores, haciendo énfasis en la importancia del conocimiento y sobre todo de la comunicación. Prohíbe de manera clara el reconocimiento en especie o en dinero por el tiempo que se emplee en atender estas visitas de promoción. Cuando se habla de guías, que está muy utilizado hoy en día, de guías digitales, hace énfasis en la importancia que tiene las consecuencias que se deriven del no uso adecuado de estas guías. Y también cuando hay errores, que se prevean mecanismos para su corrección. Y finalmente hay todo un marco general que complementa lo que debe ser la promoción. Entonces habla de la importancia de la exactitud, del equilibrio, de la competencia, de la regulación legal que tienen estos aspectos dentro de los productos que como industria ustedes desarrollan, de la comparación, cuáles son los parámetros que se deben seguir cuando se quiere hacer una comparación, basados básicamente en la exactitud, en que se trate de extremos análogos comparables y en la responsabilidad que se tiene. Luego el código entra a un capítulo muy interesante, algo se refería Margarita en su introducción, que son las interacciones con los profesionales de la salud. Y esta interacción es transversal, cubre los eventos. El código regula el foco de estos eventos, que está básicamente establecido en lo académico, en lo científico. Habla de los lugares donde se pueden realizar estos eventos, los requisitos que se deben tener, la información. No excluye dentro de los eventos las actividades racionales en materia de entretenimiento e incluso establece un porcentaje de tiempo que recomienda el código o regula el código para estas actividades de entretenimiento. Asimismo, hace referencia a el tema de los obsequios, de los artículos promocionales, estableciendo qué tipo de artículos deben ser. Incluso hay limitaciones de cuantía dependiendo, van entre valores que ustedes consideraron acordes, entre el 10 y el 50% de un salario mínimo legal vigente. Habla de la periodicidad, habla de las manifestaciones de felicitación, hace mucho énfasis en que no se trate de
reconocimientos individuales, más bien hablemos de la promoción, de la profesión, de la organización de los pacientes, de algo que se quiere destacar, pero no de manifestaciones particulares. Y también regula lo relativo a la prestación de los servicios asistencia y asistencia técnica. Recomienda al código que estén regulados, que debe contener ese acuerdo formalizado, qué actividades, cómo se deben manejar los conflictos de interés, cuáles inhabilidades y restricciones hay y cómo son los tratos con las organizaciones de profesionales. Después el código hace referencia a todo el marco para las donaciones y para las contribuciones, dentro de lo que se entiende como responsabilidad social corporativa para la industria y dentro de las políticas corporativas que la industria debe tener. Y es así como nos dice que las donaciones, pues además de cumplir con los requisitos que exige la norma o las normas para toda donación, pues sean donaciones hechas a personas jurídicas, no se hagan donaciones a personas individuales y se restrinjan las contribuciones políticas. También de manera muy clara dice que no es una donación. Entonces, por ejemplo, establece que no es una donación la invitación que se hace a los eventos. Tampoco es una donación dentro de los programas de ayuda a pacientes que están regulados más adelante, la entrega de medicamentos de inicio y de continuidad. En muestras médicas, el código establece una finalidad que no es otra de la que mejorar la atención de los pacientes. También lo decía Margarita al inicio de este evento, que lo que mueve a cada una de las industrias es el paciente. Cuando uno está con alguna patología, pues la verdad es que la esperanza la centra en la atención que pueda tener, en la mejoría que se pueda obtener a través de los diferentes medicamentos. Por eso acá el código establece que tratándose de muestras médicas hay tanto requisitos como prohibiciones. Los requisitos los centra el código en que su finalidad es esa, es buscar la mejoría con la muestra, la mejoría de un paciente. Es que las muestras estén identificadas con algo que las distinga de que son muestras médicas y que no son medicamentos que están, digamos, dentro de la relación comercial o pues para la compra y venta. Que haya control y seguimiento a ese manejo de muestras médicas, que se den a las personas que tienen capacidad de prescripción y prohíbe que las muestras sean para uso, digamos, personal de quien las recibe, que las muestras se conviertan como en una especie de recompensa, que tengan no la finalidad de aliviar el paciente, sino de fomentar la prescripción y que no se busquen ventajas inapropiadas. Continúa el código con un tema apasionante, lo que es relativo a las investigaciones y a los ensayos clínicos. Para las personas que no somos profesionales de la salud, estos temas son neurálgicos y la verdad son de muchísimo interés. En las investigaciones y los ensayos clínicos, pues digamos que está la fuente de lo que uno, que no es profesional de la salud, centra sus esperanzas en encontrar alivios, formas que le hagan más llevaderas algunas patologías. Y además de lo que son los compromisos, los requisitos y la parte contractual relacionada con ello y de controles,
el código resalta que esos estudios clínicos y esas investigaciones deben estar siempre sustentadas científicamente y con transparencia. ¿Y esto por qué? Porque tienen un marco general, el código lo desarrolló de manera específica, ese marco general en lo que se refiere a las actividades de investigaciones que se hacen con pacientes, entonces los compromisos que se tienen, los protocolos que se deben seguir, los requisitos, también lo que se refiere a los conflictos de interés, es específico en señalar que, por ejemplo, cuando se están citando fuentes o se están citando estudios, si hay algún conflicto de interés entre las que han desarrollado o están desarrollando esas investigaciones y esos ensayos y las compañías, se haga manifiesto. También en lo que se refiere a las investigaciones con seres humanos, y queremos ahí resaltar que el código explícitamente establece que se prohíbe que se les dé un disfraz o se les dé una apariencia de ensayo y estudio para que tengan, o sea, buscando que no se usen como un medio para prescripciones indebidas. Y finalmente, que estén registrados los resultados que se tengan, independientemente que sean resultados buenos como también resultados que no sean buenos, y no se vayan a utilizar pues como esos registros también para prescripciones indebidas en profesionales de la salud. El código también desarrolla después lo relacionado con las investigaciones de mercado, no solamente las que se hacen al interior, sino las que se pueden hacer en alianza con otras compañías o las que se reciben de terceros. Y como en el caso de información a la promoción, redacta también o regula también toda una serie de aspectos que tienen que ver con ellos. Por ejemplo, establece que la identidad de las personas se respete y no se revele la entidad de los participantes, que se mantengan, digamos, en el anonimato o se mantenga el carácter anónimo de la información que se reciba, se tabule de manera agregada, las muestras sean desarrolladas con objetividad y técnica y no sean utilizados para inducción a la prescripción. Y de manera general, unos compromisos específicos en cuanto a documentación, en cuanto a parámetros de remuneración, ausencia de incentivos y aprobaciones previas a que haya lugar. Luego, el código regula todo lo que tiene que ver con el apoyo a la educación médica formal y desarrolla 3 aspectos principales: lo que son las donaciones y las becas, lo que son los programas o el apoyo a programas de las asociaciones médicas y todo lo que es el entrenamiento en entorno digital. Establece condiciones para cada uno. En materia de donaciones y de becas, por ejemplo, establece que se destaque como el mérito, establece que sean institucionales, establece que por el hecho de que se apoye a la educación médica formal a través de programas de las asociaciones médicas, no pierdan estas como el control y el seguimiento, y establece que deben, tratándose de formación a través de mecanismos digitales, pues ser muy cuidadosos en que estos tengan la validez que requieren
esta clase de programas. Luego, el código desarrolla en su capítulo 10 las interacciones con las organizaciones de pacientes, con los pacientes y con los cuidadores, y lo que se refiere a los apoyos a diagnósticos. Queda más fácil así. Bueno, en lo que se refiere a estos temas hay un fundamento y es la independencia y el respeto mutuo a los diferentes puntos de vista que tengan los profesionales tratantes o el médico tratante y a las decisiones que se tomen. En lo que se refiere a las organizaciones con pacientes, parte el código de algo fundamental como es la autonomía y la imparcialidad de juicio, buscando que en esas relaciones con las organizaciones de pacientes haya plena información e independencia, y entra a establecer cómo esos acuerdos que tengan las compañías farmacéuticas con las organizaciones de pacientes estén formalizados, que el hecho de tener un acuerdo no implique que tenga que haber exclusividad con la compañía farmacéutica, que si llegase a existir un conflicto de interés, el conflicto de interés se haga público. ¿Y esto por qué? Porque es que en la medida que hay conflictos de interés que suelen presentarse, no es algo malo de por sí el conflicto de interés, porque se puede dar, pero lo importante es que ese conflicto de interés se haga público, se manifieste, porque así se puede manejar. Y hace referencia al uso de los logotipos. Es muy dado o fue muy dado, incluso en otro tipo de industrias se busca mucho el aval de la parte científica, y en las organizaciones, en las relaciones con las organizaciones con pacientes, establece el código que no se utilicen los logotipos, precisamente para que no se dé como esa sensación de exclusividad o como esa sensación de que está apoyado en. Lo permite para temas académicos o de estudio. Asimismo, establece cómo cuando se trata de las interacciones de las compañías con organizaciones de pacientes, cómo se debe regular todo lo que es de la publicación, que se cite explícitamente el patrocinio y que no haya intervención en los contenidos. Después dice que el código dice o establece, ustedes lo contemplaron, de que pueda haber contribuciones y cómo se deben materializar, y para eso pues hay unos criterios específicos y taxativos que son como tales de especial observancia. También prohíbe que a través de las interacciones con organizaciones de pacientes se hagan pagos directos a pacientes, y también que haya ausencia de promoción y sobre todo en medicamentos de prescripción. En síntesis, es lo que establece que haya un total respeto a la independencia y a la autonomía del paciente, que es la forma como se apoya o se interactúa con las organizaciones de pacientes, pero que no es el medio, digamos, publicitario o es el mecanismo para asegurar una prescripción. Así como hay interrelación con organizaciones de pacientes, también hay interacción con pacientes. Aquí, digamos que el sustrato o el fundamento radica en que el paciente, para entrar a interactuar con la compañía, tiene que tener un diagnóstico
tiene que tener una valoración, tiene que estar formulado, debe haber voluntad del paciente o consentimiento de someterse y obviamente eso implica un respeto hacia toda la regulación del habeas data. Aquí establece el código que esos programas de apoyo que se dan cuando el paciente, dada su patología, tiene la posibilidad de acceder porque a través del programa de apoyo de paciente, pues se buscaría lograr mejorar su condición patológica. Entonces, el código establece cómo son los contenidos, cómo se promocionan estos programas de apoyo, qué información, cómo se divulgan, también cuáles son su finalidad específica, que es que el paciente, pues, buscando una mejoría, pues pueda dársele también educación y adaptabilidad a su condición. Establece muy claramente que el médico tratante tiene un rol fundamental, luego, y que en ese rol no puede perder la autonomía profesional porque su paciente esté en un programa de esta clase de apoyos, la información que deben tener estos programas, las modalidades, los registros, los reportes, la trazabilidad y finalmente para lo que no son estos programas. Entonces, no son para, digamos, regalar obsequios con el fin de que el paciente pues se inscriba al programa de apoyo, no son para promocionar medicamentos, no son para hacerle pagos a los médicos tratantes de los pacientes que están en este tipo de programas y establece también que no son para intentar acciones legales a través de ello. Luego vienen las relaciones que tienen las compañías con pacientes y cuidadores. Aquí básicamente esas relaciones están enmarcadas en lo que se refiere a los testimoniales y a la formulación de solicitudes. Cuando se trata de testimoniales, el código de manera detallada establece cómo es ese contacto inicial, establece que para esa modalidad debe haber un acuerdo o un contrato escrito, no deben haber pagos y deben haber gastos económicos, pero pues dentro de criterios de racionalidad. Hay otras interacciones cuando los pacientes y los cuidadores participan en focus group o grupos de apoyo, en entrevistas, en pruebas, donde el código hace mucho énfasis en la documentación y en la trazabilidad, sobre todo de los pagos que se hagan a instituciones. Aquí también el código hace énfasis en el cumplimiento a lo que es la reserva de datos personales y al manejo de información personal a través de el habeas data y vuelve, como en todas a lo largo de las interacciones lo hemos visto, a prohibir que se trate de medicar o también de aclarar conceptos médicos. ¿Esto por qué?
porque siempre en los temas de las interacciones con pacientes, con organizaciones de pacientes o con pacientes y cuidadores, el rol del médico tratante es fundamental. Y como lo hemos visto, la finalidad del código en últimas es que el paciente esté a través de la industria farmacéutica buscando una mejor atención y un mejor cuidado. Entonces hay que entender que existen, digamos, unos límites en lo que corresponde a cada uno, y esos límites pues no los debe sobrepasar la compañía farmacéutica, digamos, apoyándose en una interacción de esta clase. Con organizaciones de pacientes y cuidadores, ahí no entran los programas de apoyo, pues porque como lo vimos, los programas de apoyo son básicamente para los pacientes. También establece el código lo que son las ayudas de diagnóstico y de una manera integral va estableciendo lo que comprende cada una de estas. Entonces, en lo que se refiere a la finalidad de estas ayudas para diagnóstico, pues como su nombre lo indica, es importante la eficacia, la patología y un adecuado tratamiento. Dentro del marco de los servicios de salud y sin buscar sustituir las prestaciones que dentro de nuestro sistema caracterizan a los servicios de salud. Están unas limitaciones para acceso, que están la identificación de los pacientes apoyados, los resultados individuales y las compañías patrocinadoras. Esto buscando siempre que sea más institucional que personal o individual. El rol que tienen dentro de las ayudas de diagnóstico, tanto las EPS como las IPS, que conforme a las funciones o las atribuciones que les ha dado a cada una el sistema de seguridad social, pues tienen una capacidad dependiendo de su naturaleza. Y finalmente el rol del médico tratante, que está encaminado a la información previa y a la solicitud de pruebas que como médico tratante considere. También regula el código las interacciones con los funcionarios del sistema de salud, teniendo en cuenta a ellos como autoridad o como funcionarios del sistema, no como médicos tratantes, porque en el caso en que sean médicos tratantes nos referimos a la interacción con profesionales. Lo primero que establece el código allí son los principios rectores, y aquí quiero, digamos, hacer énfasis que hay una prohibición para contratar a funcionarios públicos cuando se retiran de sus cargos por unos tiempos determinados. En lo demás, hace énfasis en la conducta ética, en los conflictos de interés y sobre todo en la transparencia y veracidad que deben tener estas interacciones. Finalmente, es muy estricto y hace referencia a que cuando una compañía farmacéutica está interactuando con funcionarios del sistema de salud, debe haber un cumplimiento mucho más estricto de las normas. Ahí sí, como el dicho, no es solamente ser bueno, sino también parecerlo y tenerlo en su interior. Para los temas de contratación, el código establece unos postulados. Básicamente, dentro del sustrato de la transparencia, de la conducta ética, de la denuncia frente a irregularidades, de la ausencia de colusión, que es como esos acuerdos que de pronto
se hacen indebidamente para poderse ganar o asegurar una licitación o un contrato, y obviamente el cumplimiento legal de todos los requisitos que tiene cualquier contrato. Hace también un tratamiento claro sobre todo lo que es el control a lavado de activos y a los temas de corrupción, donde pues se parte de la declaración firmada con terceras personas, del origen de los fondos, del cumplimiento, del proceso de debida diligencia de con quién se va a contratar y de la terminación anticipada, que todos estos puntos hoy en día y cada vez los estamos encontrando que no solamente en esta actividad o en esta industria se dan, sino que se dan a lo largo de la mayoría de las actividades. Esto como fin de que a través de la industria que maneja temas tan sensibles como es el tema de la salud, pues no se use ese camino para lo que no es. Con este punto, entonces, terminamos nuestra primera parte, que es lo relacionado a los aspectos del código. Entraríamos, Juan Luis, entonces, a mirar lo que sigue de los organismos. ¿O No. tú mandas? Para continuar con la agenda, vamos a seguir con la intervención de la doctora Alma Rocío Balcázar. El título de su intervención es Significado para las empresas al adherir los estándares del Código de Ética y Transparencia. Antes le quería dar la bienvenida a todos los representantes de asociaciones de pacientes, sociedades científicas, doctor Burgos, bienvenido, y representantes de IPS y EPS a la sesión. ¿Usted me ayuda para que la vista sea?